Hola a todos, como pueden ver estoy acá con Paco. Estamos en el segundo episodio de esta nueva serie que se llama Puntos claves para el desarrollo de tu plan financiero personal, en los que estamos metiéndonos en profundidad en aspectos claves del método que tiene Paco, que lo vamos a ir viendo de a poco. Les recuerdo que esta es la segunda serie porque existe una primera serie. La primera serie sobre el libro que Paco tiene ahí atrás de él en la pared y a la izquierda. Tenemos una serie de 10 episodios que cubren completamente todo ese libro de Paco. Los pueden encontrar acá en el canal. Hoy tengo entendido que vamos a hablar del ahorro. Yo no soy tan bueno con el ahorro, así que voy a dejar que hable Paco, que es el que sabe. Así que primero te saludo, Paco, hola, y te escucho. Buenas tardes, Sebas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí un podcast nuevo hablando de otro de los puntos claves para desarrollar nuestro plan financiero personal. En el anterior podcast hablamos del presupuesto. Como no, es súper recomendable que trabajemos un presupuesto para nuestra economía familiar, nuestra economía doméstica. Lo vimos con bastante detalle. Y hoy vamos a ver otro punto clave que, que yo creo que diría que es uno de los puntos más trascendentales y más importantes en esto de, de, de crear nuestro plan financiero personal, ¿no? Y de andar en ese camino hacia la felicidad financiera, como siempre digo en mi libro. Pues hoy vamos a hablar del ahorro, ¿vale? El ahorro es una fórmula muy sencilla que simplemente ya la desgranamos en el presupuesto. Que digamos que la herramienta del presupuesto, el objetivo es precisamente ahorrar, y la fórmula es ingresos menos gastos, así de sencillo. O sea, que nos encontramos con una sencilla fórmula matemática, ingresos menos gastos, y el resultado es el ahorro. Eso es el ahorro, ¿vale? Ya desmenuzamos que hay diferentes ingresos. Pueden ser ingresos por la nómina, pueden ser ingresos pasivos. Ya hablamos de un ingreso pasivo como ejemplo para que se entienda bien el tener un activo como puede ser un piso y sacar unas rentas mensuales. Eso sería un ingreso pasivo. Y luego hablamos de los diferentes gastos, ¿vale?, con que nos encontramos, que es lo que tenemos que controlar en nuestro presupuesto, y es lo que nos va a hacer ahorrar. Es decir, ingresos menos gastos igual ahorro. Hablamos de que teníamos dos tipos de gastos, principalmente los necesarios y los no necesarios o caprichos, y ahí radica un poco el secreto de ahorrar, ¿no? Tener muy claro en qué debo de gastar, y bueno, sin que uno le suponga un sacrificio extraordinario en su vida diaria, pues tenemos que intentar que esos gastos superfluos, no necesarios o caprichos, pues que sean los menores posibles, para así de esta manera poder ahorrar, ¿vale? Esa es un poco la fórmula de lo que es el ahorro, ¿vale? Eh, yo creo que la palabra ahorrar tiene un significado mucho más profundo que muchas veces no nos damos cuenta, no lo valoramos, ¿vale? Porque la pregunta sería, ¿qué es ahorrar? Bueno, pues para mí ahorrar es guardar para el futuro, es apostar por tener abundancia para tu mañana, es adquirir una serie de posibilidades, de tener mayores posibilidades para tu futuro, es tener una seguridad en tu vida, es tener poder. El ahorrar, si conseguimos las metas ahorros que yo propongo en mi libro, es que vamos a conseguir libertad, vamos a conseguir tiempo, ¿vale? Si tenemos dinero ahorrado, si tenemos ya hecho nuestros deberes, si tenemos ya conseguido nuestra felicidad financiera, al final lo que vamos a obtener es la libertad y el tiempo para hacer aquello que nos plazca. Y todo eso, herramienta clave o punto clave, es el ahorro, ¿vale? El ahorro es tener conciencia de cómo manejamos nuestra economía familiar o doméstica, es tener formación, es tener autoconocimiento, es apostar por una sostenibilidad cara al futuro, ¿vale? Todo eso son, digamos, el concepto de lo que es ahorrar, ¿no? Aparte de la fórmula que antes hablábamos, pues yo creo que todas estas palabras de abundancia para mañana, posibilidades para tu futuro, poder, libertad, tiempo, consciencia, etcétera, pues son otras palabras que encajan perfectamente con la definición del ahorro, ¿vale?
Y luego hay otra pregunta que creo que también es muy importante contestar, que es ¿por qué ahorrar y qué ventajas tenemos a ahorrar? Porque yo sé que hay mucha gente a la que escucho que le pregunto y ellos me dicen, yo prefiero vivir al día. Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera de su vida, lógicamente. Yo no voy a intentar cambiar a aquellas personas que decidan tomar la decisión de vivir al día y no ahorrar nada. Evidentemente, si me quieren escuchar, les voy a aconsejar que ahorren, ¿vale? Porque es importante, ¿no? Y les voy a aconsejar argumentando algunas de las ventajas de por qué ahorrar, ¿vale? ¿Y por qué ahorrar? Bueno, pues lo que decía antes, dentro del concepto del ahorro, para tener un futuro financiero saludable, para, digamos, en la vida siempre tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos un viaje, perfectamente es un proyecto, ¿vale? Pues para conseguir esos planes necesitas tener un dinero ahorrado, ¿vale? Para, digamos, proteger nuestra vida de imprevistos, porque seguro que a lo largo de la vida vamos a tener un montón de imprevistos, una enfermedad, que se nos rompe el coche, que tenemos que hacer una pequeña reforma en casa, etcétera. Esos imprevistos, si no tenemos ahorro, vamos a ir abocados a solicitar un préstamo, a endeudarnos, que es otra de las palabras que digamos que son malas, ¿no? En esto de las finanzas personales y de nuestro camino hacia la felicidad financiera. Hay que intentar evitar endeudarse, ¿vale? Tenemos que intentar poder emprender algún negocio. Imagínate que te apasiona, pues, no sé, el mar y quieres crear una empresa para alquilar canoas. Bueno, pues si tienes unos ahorros, podrás tener más facilidad para crear ese negocio, ¿vale? Y sobre todo hay una cosa para mí muy importante de por qué ahorrar, ¿no? Que es para disfrutar de tener lo que yo llamo una jubilación abundante. Pasa mucho, con demasiada frecuencia, yo veo a gente mayor que cuando por fin llegan a los 65, 66 o 67, a la edad que se jubilen, esa es la edad que se jubilan aquí en España, de repente se encuentran con una pequeña paguita que les da el Estado que apenas tienen para vivir. Y resulta que van a tener más de 20 años posiblemente de vida en la que pueden disfrutar más que nunca y resulta que como no tienen ahorros, pues apenas malviven con la paguita del Estado. Pues el ahorro te tiene que servir para poder disfrutar de una jubilación abundante. Ahorrar también, otra ventaja es que te da una confianza y seguridad en tu vida. Si tú tienes unos ahorros, pues tienes las espaldas cubiertas, vas a poder estar mucho más tranquilo en tu vida, porque si se te pasa cualquier imprevisto, como decíamos antes, o te sucede cualquier cosa, una enfermedad o algo, pues como decía, esos ahorros te van a ayudar mucho a tener esa confianza y seguridad, ¿vale? Al final, yo creo que para mí uno de los conceptos o una de las ventajas más importantes de ahorrar es invertir en un estilo de vida para tener una vida mejor. Sí, una vida mejor para ti y para las personas que están dentro de tu entorno familiar, ¿vale? Porque no solamente estamos hablando de las finanzas de la persona, que también, sino que también cuando tú te manejes con una familia, pues también tienes que preocuparte de que esa familia pues esté bien gestionada en sus finanzas personales, ¿vale? Y antes lo decía, y yo creo que es uno de los puntos más importantes, ¿no? ¿Por qué ahorrar para la jubilación? Y aquí voy a entrar un poquito más en materia, ¿no? Porque creo que es importante, ¿no? En estos momentos, por lo menos aquí en España, que está tan en la boca de las personas el problema de la jubilación, ¿no? Porque aquí, imagino, no sé, ahí en Argentina, pero no solamente en España, sino en otros países, existe realmente un peligro serio de que cuando nos jubilemos, pues que no haya dinero para nuestra pensión o que nos den poco dinero, ¿vale? Y ese es un serio problema, tal como está todo esto, ¿vale? Porque si resulta que hoy tenemos una esperanza de vida de unos 83 años en España, 83 y medio más o menos, pues según todas las previsiones, salvo que lleguen otras pandemias, pues en 20 años esa esperanza de vida será de 87 años. Entonces, como decía antes, si nos jubilamos a los 65, 66 o 67, hasta esos 87 años tenemos 20 años que queremos disfrutar de la vida, ¿no? Luego, hay que tener otro dato importante de la importancia de ahorrar para la jubilación. Resulta
que aquí en España nosotros tenemos lo que se llama un sistema de reparto. El sistema de reparto consiste en que la gente que está trabajando, digamos que una pequeña parte de ese dinero se mete en una hucha, que es la hucha de las pensiones, de la gente que está jubilada, que cobra de esa hucha. Este es el sistema de reparto. Bueno, pues nos encontramos con un grave problema de que cada vez tenemos menos nacimientos en España. En España actualmente estamos con una media de 1,2 hijos por mujer, ¿vale? Cada vez tenemos menos personas trabajando, ¿vale? Y resulta que vivimos más años, con lo cual yo creo que la fórmula pues no se sostiene, y ese es el gran problema que tenemos aquí en España, ¿no? Que vemos que esta fórmula o este sistema de reparto pues es muy difícil de que se siga equilibrado, ¿vale? No sé si me sigues, ¿no, Sebas? Sí, sí, el tema es que como hay un poco de delay, trato de no hablar tanto, así no se interrumpe el flujo, pero aprovecho y te hago una pregunta que yo como persona joven y que además estoy rodeado de mucha gente de mi edad tengo, que es la siguiente. O sea, una persona que no está en el espacio mental para entender que invertir para el futuro de uno es una cuestión importante, ¿cómo se la puede aconsejar? O sea, ¿cómo puede hacer alguien, por ejemplo vos, para explicarle a alguien como yo, que es un... yo tengo un montón de estímulos para vivir al día. Es como cuando fumaba cigarrillo, yo ya dejé de fumar, pero cuando fumaba cigarrillo era difícil ponerme en el lugar de mí mismo cuando tenga 50 años, porque es un ejercicio mental raro. Entonces, ¿cómo se puede aconsejar a alguien y decirle no vivas al día, separa una parte? ¿Cómo harías para que alguien lo entienda, digamos? Esa es la pregunta que me surge. Vale, pues la primera cosa, tener conciencia de que realmente es importante ahorrar. Todo lo que te estoy contando, todo lo que estoy contando en este podcast, pues las personas tienen que verlo, ¿no? O sea, necesitamos ahorrar para conseguir muchas cosas, que las he dicho, ¿no? A partir de ahí, de toda esa toma de conciencia, hay que empezar a decir, bueno, vamos a ver, evidentemente yo tengo unas necesidades, ¿vale? Aquí podríamos hablar de las necesidades de Maslow, pero hay unas necesidades que son primarias, otras que son secundarias. Entonces, las necesidades primarias, evidentemente, las tenemos que cubrir. Necesitamos dinero para vivir, para comer, para tener una casa, para vestir. Esas son necesidades imperiosamente que las tenemos que cubrir. Esos gastos están ahí. Obviamente no podemos dejar de gastar ahí, pero luego sí que hay otros gastos que son los no necesarios o secundarios dentro de la escala de la pirámide de Maslow, que ahí sí que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ya hablábamos en el podcast y lo has vuelto a mencionar, el tema de fumar, pues la cantidad de dinero que te puedes ahorrar, aparte de lo bueno para tu salud, si dejas de fumar, ese sería un gasto, un capricho que podríamos dejar. Y sí, nos encontramos con un montón de gastos que son un capricho y que podríamos dejar de tener y ahorrar para todo lo que antes os he dicho, ¿no? Para imprevistos, por si tenemos que hacer un viaje, por si tenemos un proyecto, por si queremos hacer una formación importantísima. Para mí, formarse es algo muy importante, ¿no? Entonces, tener un dinero para emprender un curso, pues oye, pues eso es súper interesante, ¿vale? Creo que te he contestado la pregunta, ¿no? Sí, sí, o sea, siento que es una conversación que al menos a mí me haría poner las cosas en perspectiva. Es que en realidad es eso, para mí es una cuestión de perspectiva. Es como decías al principio, es apostar al futuro, es entender primero cómo ver las cosas desde esa altura. Es salir un poco de la miopía del día a día. Entonces, es como que siento que como cuando hablábamos con la primera parte de tu libro, del camino hacia la felicidad financiera, esa primera parte que era un poco socrática, como asumir el propio no conocimiento, de nuevo es como una cuestión de perspectiva. Siempre el primer paso es la concientización. Entonces, siento que la gente que no ahorra no es que no quiere ahorrar, es que no entendió en qué lugar mental pararse, porque una vez que te parás ahí, ahorrar es obviamente el camino correcto. O sea, el que no ahorra, siento que el que no ahorra porque no se dio cuenta, no porque no quiere. No sé si existe alguien que lo entienda y diga, no importa.
que se arregle el yo del futuro. A mí no me interesa eso. No sé si ese es lo que pasa. Ya. Sí, sí, sí. Yo, mira, el otro día estaba hablando con una persona, una amiga mía, y ella me decía, porque claro, aquí cada uno piensa, ella decía que ella quiere vivir al día. Y yo le dije, bueno, es tu decisión, yo no voy a ir en contra, ni mucho menos. Pero yo le hice una serie de planteamientos, le dije, ¿tienes hijos? Y ella me dijo, sí. ¿Y te has planteado tus hijos si pueden, algún día van a necesitar dinero para estudiar, para ir a la universidad, etcétera? Y dice, sí. Y digo, pues mira, ahí tienes un motivo poderoso para ahorrar. Si no ahorra, pues, oye, pues ella me decía, bueno, pero está la enseñanza pública. Digo, bueno, está la enseñanza pública, pero tu hijo posiblemente va a tener unos gastos extras para ir a la universidad. Si se tiene que ir a una ciudad, tendrá que alquilar un piso, tendrá que comer, pagar la matrícula, etcétera, etcétera. Con lo cual, vas a necesitar tener ahorros. Entonces, claro, esta persona, bueno, pues ahí digamos que le toqué el clic para darse cuenta de que era importante ahorrar. Entonces, o sea, tú lo has dicho bien, ¿no? Tenemos que quitarnos esa miopía del día a día para darnos cuenta que ahorrar es clave para nuestro futuro, para tener un futuro mucho más seguro y tranquilo, ¿vale? Y bueno, y también hay motivos que nos impiden ahorrar. Por lo menos yo he recapitulado los 5 motivos que digamos que son los más importantes de por qué las personas no ahorran, ¿vale? El primero es que no saben por dónde empezar. O sea, las personas no se plantean, no se conciencian, no hacen un presupuesto, clasifican sus gastos en necesarios, no necesarios o caprichos, y al no hacer todo esto, pues como no saben por dónde empezar, viven al día y por eso no ahorran, ¿vale? El segundo motivo es pensar que no es posible para mí. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo tengo un sueldo 1000 eurista, por decir algo, y es imposible que ahorre. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Aunque tengas un sueldo bajo, creo que tienes que la posibilidad de al menos ahorrar un poquito cada mes. No, no es mucho, a lo mejor un 10%. Yo creo que es importante, si tú ahorras un 10% sobre 1000 euros, pues oye, poco a poco vas haciendo esos colchones de ahorro que te van a ayudar mucho para tu futuro. O sea, yo creo que todo el mundo tiene la posibilidad de ahorrar. O sea, eso de pensar que no es posible que yo pueda ahorrar porque gano poco, lo siento, a mí no me vale, pero sí que sé que es un motivo que a mucha gente le impide ahorrar, ¿vale? Luego hay un tercer motivo que las personas dicen, yo es que, claro, para ahorrar tendría que ganar mucho dinero, pero como no gano mucho dinero, no puedo ahorrar. Pues es un error. No hace falta ganar mucho dinero para, digamos, destinar una pequeña parte de tus ingresos para ahorrar, ¿vale? Una cuarto motivo sería no tener claro tus metas de ahorro. Es decir, luego intentaría hablar, ¿no? Yo para mí hay que crear unos colchones, que yo lo llamo metas ahorro, y yo creo que es importante. Una de ellas la voy a nombrar ya para que se entienda este motivo que nos impide ahorrar. Es decir, oye, yo voy a crear un colchón al que yo lo voy a llamar FE, Fondo de Emergencia, que es un colchón que yo decidiré el importe que tengo que conseguir ahorrar en ese colchón, que es un colchón que me va a servir para las emergencias, para los imprevistos, si se me rompe la lavadora, el coche, etcétera, etcétera, ¿vale? Es importante tener claro tus metas de ahorro. Si no las tienes, pues difícilmente vas a empezar a ahorrar, ¿vale? Y luego el quinto motivo que nos impide ahorrar es tener una visión cortoplacista, que es lo que hablábamos antes, esa miopía, ¿no? Que yo no pienso en el mañana, no me importa qué va a pasar el mañana, solamente pienso en el día a día, vivo al día y no me planteo que el día de mañana pues voy a necesitar pues un ahorro para hacer un curso súper interesante, un ahorro para que mis hijos vayan a la universidad, un ahorro porque tengo un proyecto, un ahorro porque me quiero ir de viaje, etcétera, etcétera. Esos son los 5 motivos principales que nos van a impedir ahorrar, ¿vale? Y ahora, contado todo eso, claro, yo creo que la pregunta es, ¿cómo voy a ahorrar? ¿Hay técnicas para ahorrar? Y efectivamente, hay un montón de técnicas que podemos aplicar para ahorrar, ¿vale? Yo voy a comentar algunas de manera rápida, ¿vale? La primera técnica yo la llamo ALP. ALP quiere decir aparta lo primero. Quiero decir que también se llama preahorro, ¿vale? Eso quiere decir, es una técnica que lo que hace es
el día en que yo ingrese en mi cuenta corriente mi nómina, ese mismo día, lo primero que hago es apartar un trocito de mi nómina, lo que quiero ahorrar, aparte. Un 10% lo cojo y lo meto en otra cuenta corriente, en un fondo de inversión, en un fondo indexado o donde tú consideres. Esto lo automatizas y esa es una técnica muy buena. Yo la hago. Mi hijo mayor también la está haciendo, yo se lo dije y sé que la está haciendo. Hay muchas personas que la hacen y yo creo que es una de las mejores técnicas para ahorrar, ¿vale? Hay una segunda técnica que es la gestión proactiva, que esta técnica es la que yo también trabajo con ella dentro de mi plan financiero personal, dentro de mi método DCV, ¿vale? Para conseguir la felicidad financiera. Luego hablaré un poquito más extensamente de ella. Y luego hay una técnica que yo la llamo las 4 preguntas inteligentes para ahorrar o para noquear a ese capricho que de repente te entra por los ojos. Vas por la calle y de repente ves unas super zapatillas molonas y te entra esas ganas terribles de comprarlas porque son unas zapatillas súper estupendas, ¿no? Pues hay 4 preguntas que yo te invito a que te hagas y que te va a ayudar a ahorrar, porque a lo mejor esas zapatillas son súper molonas, pero tu economía no te lo permite y no deberías de comprarlo, porque estamos hablando de un capricho, no de una necesidad, ¿vale? Esas 4 preguntas es, primero que todo te preguntas, ¿realmente lo necesito? Segunda pregunta, ¿me aporta algo el que yo me compre esas súper zapatillas molonas a mi vida? Tercera pregunta, ¿eso va a aumentar mi calidad de vida? Si yo me compro esas zapatillas, ¿voy a tener mayor calidad de vida? Yo creo que no. Y cuarta pregunta, quizás la más importante, y es un ejercicio que tienes que hacer. ¿Cuántas horas de mi trabajo me supone esa compra? Si esas zapatillas valen 120 euros y tú, previo cálculos, sabes que cada hora que trabajas ganas 12 euros, significa que esas zapatillas te van a suponer trabajar 10 horas. Piensa eso. Puede que esas 4 preguntas, sobre todo la cuarta, hagan que realmente digas, quieto parado, no voy a comprar estas zapatillas porque son un capricho, ¿vale? Esa es una técnica de ahorrar que yo también utilizo y propongo que se haga. Y luego hay un montón de técnicas diferentes que podemos escuchar por ahí, que les voy a mencionar de pasada, ¿no? Para mí estas 3 primeras son las más importantes, ¿no? Está la técnica de la regla de 50-30-20, regla de 52 semanas, del 1%, técnica de la simplificación, el ayuno financiero 21 días, una que se llama Kakebo, y luego hay un método de ahorro de Harv Eker, que es una de las personas que más hablan de todo esto de las finanzas personales, ¿vale? Al final, hay una técnica, o sea, uses una de las principales 3 técnicas que te acabo de nombrar, ¿vale? El preahorro o ALP, aparta lo primero, la gestión proactiva y las 4 preguntas, esas son las 3 técnicas que yo más te invito a que uses. Al final, lo que tienes que hacer es convertir esas técnicas de ahorro en un hábito. Ahí está el secreto, ¿vale? Si tú, por ejemplo, eres capaz de convertir que cada mes voy a apartar lo primero para mí, una pequeña parte de mis ingresos y lo voy a ahorrar o lo voy a invertir en un fondo de inversión, en un indexado, etcétera, y eso lo conviertes en un hábito, chapó, ya vas correctamente, ¿vale? Y luego también intenta convertir en un hábito también el tema de la gestión proactiva, que ahora te explicaré un poquito de qué va más esta técnica, y luego las 4 preguntas que te he dicho, ¿vale? Perfecto, sí, ¿Aquí todo bien? Sí, siento que deberíamos tal vez dedicar otro episodio a seguir profundizando en esto, porque como que hay un montón de información ahora en esta etapa final y ya estamos un poco en la marca de tiempo, vale. Y siento que se merece tal vez discutirlo en un episodio solo. Pero sí, muy interesante, a mí me pareció muy interesante y espero que a la gente también le parezca. Vale, pues si quieres dejamos aquí, terminemos este podcast con las técnicas para ahorrar y en el siguiente episodio hablaremos más del ahorro, ¿vale? Haremos otro capítulo del ahorro porque, como tú dices, da mucho de sí y sí que me gustaría explicar
la técnica de la gestión proactiva, porque creo que es muy interesante y además es necesaria y es la que yo, digamos, que promuevo en mi libro y en mi método de DCV para conseguir la felicidad financiera. Vale, Dale, bueno, entonces no sé si la cerramos. próxima edición o otra, hay que ver cómo venimos con el calendario, pero se seguirá, este tema continuará por lo pronto. Bueno, Paco, gracias como siempre, gracias a la gente y nos vemos en la próxima edición.